Bueno, pero trato de entender el sentido filosófico de la vida. Es como cuando dicen que es la política, que es la religión. Y, pues no sé, pero finalmente en la religión la utilizamos mucho para la parte emocional, espiritual, para quienes creemos en Dios, en Jesucristo. Nos da paz. Pero sin embargo, pues hoy con las tantas connotaciones que hay, de ahí del catolicismo que se armó con Constantino, cuando sale el catolicismo, el cristianismo, y cuando Martín Lutero se molesta cómo pedían, vendían ocultaciones en la Iglesia Católica y se hacen los protestantes, de los cuales han proliferado y se han convertido en muy grandes empresas. Como el Vaticano, originalmente acuérdense que los cristianos eran perseguidos y que fue el emperador Constantino quien abrió un espacio, los protegió y pues de ahí surgió lo que es la Iglesia Católica, pero sobre todo el gran emporio que es el Vaticano, en donde creo que es, pese a la pequeñez, es de los países más pequeños, porque tiene denominación de país, de los más pequeños del mundo, eh, es de los más poderosos económicamente, con articulaciones económicas y presenciales y políticas y convencionales en todo el mundo. Y la Iglesia Católica aún, pero las decisiones que se hicieron, los grupos que surgieron a raíz de los protestantes de Martín Lucero, pues también son grandes empresas, testigos de Jehová, sabáticos, y todo el mundo interpreta la religión como quiere y dan de que sustento en la Sagrada Escritura, en la Biblia, pero interpretan como quieren, hacen el quieren y utilizan a la gente emocionalmente, la chantajean, dicen los pastores cristianos que le piden al ciudadano que se arrepienta de sus pecados, porque Jesucristo vino por ayudarnos a borrar nuestros pecados y que nos invitan siempre a borrar esos pecados, que hay que arrepentirse porque la llegada del Señor, dicen, está próxima y si no, pues te va a ir muy, muy, muy mal. Entonces vivimos en un mundo, no quisiera utilizar la palabra chantaje, un mundo medio extraño, convulsionado, porque como cuando eran los niños, pórtate bien o te va a ir mal, o va a venir el chaneque, me dirían en Veracruz, o los duendes. Oye, pues esa es la idea de lo que es en religión. Y en política, pues la verdad, es otro parapeto tremendo, mientras el ciudadano nos manipulan, nos en campaña nos ofrecen las perlas de la vida, pero todo es negocio de particulares. Hubo una temporada que en México se armaban partido tras partido tras partido. ¿Por qué? Porque recibían las prerrogativas, una lana y ya, aunque no pasaba más, pues se iban con muy buen dinero. ¿Cuántos partidos no han pasado en la historia de México? Muchos. Y han desaparecido. De la izquierda, pues el Partido Popular Socialista fue muy, muy interesante, el Partido Popular Socialista. Eh, que también me acuerdo cuando le armaron a los viejitos de generales retirados el PAR, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, también el otro que le decían ferrocarril, el, el, ¿qué? Frente de Liberación Nacional, cardenista y así, y fueron pasando en la política el PMT, el PSUN, hasta finalmente cuando se armó por la decisión del PRI, el PRD, que encabezó Porfirio Muñoz Ledo, que fue el gran ideólogo, y que muy hábilmente jaló a Cuauhtémoc Cárdenas para que se incorporara a la bandera del PRD y a la maestra Efigenia Martínez. Realmente utilizaron la imagen de Lázaro Cárdenas y utilizaron al hijo, porque con todo respeto, hoy ven a Cuauhtémoc Cárdenas como un gran analista político, un politólogo y todo. Yo recuerdo de muy chamaco cuando lo estudiábamos, pues Cuauhtémoc no dejó más que ser un junior, ¿sí? Un junior,
en donde eran los juniors de la revolución, se juntaba con Miguel Alemán, hijo de Miguel Alemán, la- eran puros hijos de papá quienes hacían sus travesuras, inclusive se iban a Europa a hacer sus, pues, sus diversiones, por no hablar mal, y incursionaron en todo, pero Cuauhtémoc realmente no fue una persona distinguida, es ingeniero agrónomo, y si hizo en política, fue gobernador de Sumichapán por el PRI, fue por realmente la influencia de su mamá, doña Amalia Solórzano de Cárdenas, era el quien lo impulsaba, fue secretario de Agricultura, y incursionó en política, pero realmente era la mamá quien lo movía. Doña Amalia, pues aprendió mucho estar al lado de Lázaro Cárdenas, una señora, era menor que él muchos años. Sin embargo, es una señora que se convirtió en una poderosísima mujer, porque pocos saben, la verdad, que doña Amalia era la monopolista de las gasolineras, siendo esposa de quien expropió el petróleo en México, de la expropiación petrolera. Pues doña Amalia acaparó los expendios de gasolina, la gasolinera. Ella tenía, dicen que hasta el 80% de la gasolinera en México eran propiedad de doña Amalia. Se pagó a la viuda de quien expropió, ¿no? Que no le puede ser que no. Entonces Lázaro Cuauhtémoc no era un gran personaje, pero hablo de la creación de los partidos, como Porfirio Muñoz Ledo sí era un ideólogo muy controversial, y llevaron a Cuauhtémoc Cárdenas, y ahí acoplaron a la maestra Efigenia Martínez, que era una prestigiada economista que llegó a ser directora de la Facultad de Economía. Entonces, pues por ahí se armó el PRD, que parecía aglutinar a todas las corrientes de izquierda. Y dije, no, pues miren lo bueno, ya pintó muy bien, pero realmente fue una membresía que supieron utilizar en su momento. Andrés Manuel López Obrador, hasta presidente del PRD fue, y que después se quedaron ahí la nueva izquierda con los chuchos y las distintas corrientes que finalmente entre ellos mismos se cotorreaban y se decían que eran, ¿cómo le llamaban? Las jaurías, no, son de perros. Bueno, y armaban grupos. Y finalmente, Andrés Manuel, que se apoyó, fue candidato varias veces por el PRD a la presidencia de la República, fue el que le dio el jaque mate, armó su propio partido, se desmanteló el PRD y armó su Morena, que hoy es el partido, pues, hegemónico, o el partido que tiene la mayor parte, muy hábilmente aglutinó, y todos nos fuimos pensando en una corriente de la filosofía política que por eso, porque muy hábilmente esos izquierdosos, y sobre todo Andrés Manuel, aprovechó utilizar la palabra clave para hacer política, hablar del término corrupción, de rateros, y acusó al propio partido de donde surgió, porque él estuvo 18 años militando en el PRI. Y de ahí pues ahí sale al PRD, donde fue presidente del partido. Inclusive llegó a ser, antes le decían regente de la Ciudad de México, cuando no tenía ni siquiera la acreditación para poderlo ser, porque él tenía su acreditación de Macuspana, Tabasco. Nada tenía, pero le armaron la legalidad y lo metieron para que fuera, y finalmente fue regente de la Ciudad de México, pues aprovechando un espacio que Cuauhtémoc Cárdenas ya había abierto producto de negociación. Es la historia de los partidos políticos en México, es muy controversial. Yo creo que a quien le creo, y me van a perdonar, fue a Plutarco Elías Calles cuando arma el PNR, porque realmente lo hizo en un país que estaba convulsionado y que por distintas partes del país habían caudillos que tenían sus propios espacios de poder, y sin embargo Plutarco con el PRR arma ya una estructura política bien y le da fuerza. Que hoy critican perdón, al venerable anciano PRI de corrupción,
Pero finalmente, si lo analizamos, alguien estudiara los estatutos y los documentos básicos, se darán cuenta que es un partido, un instituto político con ideología, con sustento ideológico doctrinario. Ya lo que más que ha surgido, que ni siquiera el PAN de los Gómez Morín, porque realmente tiene la doctrina del padre Quino, sí, Quino, que era un monje que anduvo en el norte del estado. Entonces, realmente el PRI fue en su momento un gran partido. Y retomo toda esta historia porque ahorita que estamos ya para el proceso electoral de 27, aun cuando faltan muchos meses, pues ya está la calentura muy fuerte. Y obviamente que valoro mucho a la gente que me dice, oye, padrón, ¿por qué no has comentado nada? ¿Qué va a pasar? Y bueno, voy a tratar de hacer en breves comentarios. Y me voy por el caso de Tecama, en donde Tecama, realmente acuérdense que durante 4 años Aarón Urbina pues fue presidente municipal y era el hombre fuerte del cacique. Finalmente vino Morena y con Mariela Gutiérrez le gana a Aarón Urbina la presidencia y lo saca después de 4 años. Todos pensábamos que iba a haber un quinta lugar otra vez de Aarón Urbina en la presidencia de Tecama y Mariela lo hace, donde Mariela opera con Carlos Galindo y arman un conjunto muy fuerte, muy perverso, y se comenzaron a consolidar muy fuerte, viendo que Carlos Galindo, Mariela ya había estado insistiendo en ser presidenta, creo que había sido candidata por alguno de los partidos de los que habían antes, pero pues no la había hecho. Ella viene de origen, pues gente de dinero, de cama, hay que reconocerle, el papá creo que tenían, estaban vinculados a la industria del transporte de tráiler. Entonces fue una muchacha inquieta que insistía en hacer política y se encuentra con Carlos Galindo, que era un trotamundos de la política, porque Carlos Galindo fue del PRI, fue de Convergencia, antes que se convirtiera en Movimiento Ciudadano, fue candidato, fue líder juvenil, y fue amigo de Aarón Urbina, de Bernal, de toda la gente de Tecama. Él, pues obviamente que de chamaco ya andaba en estos trotes, conoce a Mariela Gutiérrez, arman equipo y empiezan a proyectar y tuvieron la visión de aliarse a Morena, que en ese momento estaba surgiendo como un gran movimiento social, y Mariela llega a ser presidenta municipal contra todos los pronósticos y derrota al poderoso Aarón Urbina, que era del PRI, pero que había sido primero presidente municipal por el PAN. Y de ahí, cuando estuvo Isidro Pastor de presidente del partido, en la época de Montiel, lo jala junto con 12 diputados locales y lo convierte en priista y se convierte a Ron Urbina en priista después de haber sido panista, acuérdense. Y ahí se la llevó, fue muchos años. Pero llegó Mariela con Carlos Galindo, arman el equipo y le arrebatan el poder. Pero obviamente ya aprovechando la fuerza de Moreno. Tanto que tanta la fuerza que Mariela logró reelegirse, fue 6 años, y de ahí logra Mariela, gracias al poderoso beso de la mano a Andrés Manuel, que vino a una gira a Tecama, se acerca en el estrado y le besa la mano, ¿eh? Mariela le besa la mano a Andrés Manuel y ahí sí, se gana la senaduría que hoy tiene. Ella insistía en ser la candidata a gobernadora, pero obviamente no iba a ganar a Delfina Gómez, porque estaba en la preferencia de Andrés Manuel, acuérdense que se la había llevado de Texcoco después de ser presidenta municipal, se la llevó al gabinete federal y le dio un espacio clave siendo titular de la Secretaría de Educación Pública de la SEP. De ahí la fuera más bien balconearla para traérsela al Estado. Y entonces Mariela se tuvo que conformar con ser senadora de la República. Pero tenía muy bien amarrado el grupo Mariela con Carlos Galindo, que eran los que movían todo el tinglado. Entonces, para sucederle, metió como candidata a su gran amiga, a Rosy Wong.
Hoy es la presidenta municipal, una mujer ya madura de más de 60 años, deportista, karateca. Y pues Rosy Gon gana, pero no contábamos que el dueto, el dúo, Mariela, Carlos Galindo, pues iba a romper, pues, ¿no? Y se iba a confrontar, se iba a convertir en un gran volcán, la unión, la pareja de Mariela, Carlos Galindo, Carlos Molín, se pelean por cosas que yo prefiero no opinar. Y hoy traen pues, una lucha abierta, muy fuerte, y cuando hay pasión, hay pasión. Traen una bronca tremenda ahí, lucha donde Carlos Galindo insiste en tiene el poder del municipio y hábilmente busca la alianza con la gobernadora y con Héctor, ¿cómo se llama? Con Duarte. Y pues ahí ya. Y entonces ahorita en Tecama, pues la lucha realmente está muy fuerte. Por un lado es Mariela y por otro Carlos Galindo, con el apoyo del gobernador. Pero a Mariela pues la traen barrida y trapeada porque la acusan primero que había matado más de 15,000 perros durante su gestión en Tecama y ahora pues el golpe más cercano que le acaban de dar, que presuntamente le descubren una mansión de 34 millones de pesos y hasta le hacen tomas aéreas. Y la onda es pues, bajarla a Mariela, pero la están bajando a base de madrazos. Y esa es la situación hoy en Tecama. Y me preguntan, ¿cómo ves el escenario? Pues la verdad está muy especial porque se habla de alianzas aparentemente irreconciliables, que era Aarón Urbina, Eduardo Bernal, su hija que ahora ya dejó el PRI, y Sue deja el PRI y se va al Verde Ecologista, el Verde Ecologista es aliado de Morena, pero en Morena hablan de cosas tan extrañas que ni siquiera me quisiera meter. Entonces, dar un pronóstico qué va a pasar en Tecama no podemos decirlo. Pero además hay algo muy extraño en Tecama. No han crecido personajes, como para decir, esta persona tiene ya el perfil para ser candidato. Entonces, en Tecama hay un enredo tremendo, porque es muy probable que la actual alcaldesa Rosy Wong pues quiera reelegirse, busque la reelección. Y que inclusive Carlos Galindo también quiera, levante la mano y dice, yo voy, traen ahí la lucha, pero hay una diferencia entre Mariela y ahora, por un lado, al parecer Mariela con Higinio, y por otro Carlos Galindo y Rusi Wong están acá con Horacio Duarte y con la gobernadora del FIN. Entonces, en Tecama es impredecible, y en cuanto a hablar de el PRI, que sería ahí la cabeza visible de Aarón Urbina, pues es muy probable que don Aarón pretenda imponer, impulsar a su hija Lili, o Liliana, ¿no? Lilia Urbina, que ha sido diputada tras diputada, de que la impulse. Y por otro lado, a lo mejor también quiera insistir Eduardo Bendal para meter por el verde ecologista con la alianza de Morena a su hija, la diputada Zoe Bernal. Pero no podemos decir nada ahorita. De cama está muy convulsionada. La lucha interna, Mariela Galindo Mariela está muy cabrona. Se están sacando sus trapitos al sol. Bueno, tienen a la senadora, la traen como trapito mojado. Así que Tecama, pues ahí está medio especial, muy especial. Y hablar de Ecatepec, pues en Ecatepec sí, tengo entendido que la presidenta municipal, Azucena Cisnero, insiste mucho en buscar una reelección. Y pues, como dicen, todo tiene su corazoncito y ella puede ser, no sé, no sé cómo está. Se habla de diferencias con la gobernadora y, y se habla de estar más cercana a Higinio, que Higinio tiene problemas con la gobernadora. Inclusive acuérdense que acaba de ser hace un mes una reunión masiva el senador Higinio Martínez en donde habla del amor por mexiquense.
Mexiquenses por Amor, algo así se llama, y que exigió los espacios de candidatura ya, reclamando su coto de poder el senador Higinio. Y al parecer en ese reclamo, pues está la presidenta municipal de Ecatepec, Xana Cisneros, anda buscando su reelección. Pero no podemos dejar a un lado a alguien que trae una frega tremenda, una chinga en el partido por segunda ocasión, que es la ingeniero Luzma Hernández, que es presidenta del Comité Directivo Estatal de Morena. Y ella anda pues, trabajando todo el estado, muy fuerte, pero con gran presencia a nivel nacional, pues porque, debo decirle, es una mujer muy trabajadora, chambeadora, y Luzma la vez pasada la buscó y hoy se ve que pues tiene muchas posibilidades, tiene trabajo, una mujer de experiencia, tiene oficio político, ella es de aquí, de Ecatepec, me platican quienes la conocen, que ella fue Copasi de la colonia La Estrella, allá por la colonia Zapata, y que ahí se significó mucho con esas comunidades como Copasi, la ingeniero Luzma Hernández, hoy presidenta de Morena en el estado. Entonces son los dos personajes interesantes ahí que se mueven, pero no podemos dejar a un lado a una joven que se llama Zaira Cedillo Silva. Es una joven, pues, en trabajo político, es muy joven, tiene 30 años, 31 años, pero esta muchacha ya está haciendo espectaculares eventos y me dicen y aseguran las lenguas viperinas o como se dice, pues la vinculan con el secretario general de gobierno, con Horacio Duarte. O sea, es su, ¿cómo le podría decir? Que no suene mal. Es su propuesta de Horacio Duarte. La señorita quiere ser presidenta, pero obviamente bajo el patrocinio de Horacio Duarte, quien dicen que han manifestado que la quiere mucho, que se la ama, y que pues está dispuesto a echarle la mano a doña Zaira, perdón, doña no, a la señorita Zaira Cedillo Silva, que para que sea la candidata de Morena a la presidencia municipal. Y esa es doña Zaira, que insiste en ser la candidata, pero obviamente bajo el patrocinio de Horacio Duarte, secretario general del gobierno, y deduzco que alguna simpatía con la gobernadora Delfina Gómez. Y por otro lado aparece mi amigo que estimo y quiero mucho, yo lo conozco desde sus inicios en política, es Octavio Martínez Vargas, es un diputado muy activo, muy inteligente, con grandes propuestas, grandes iniciativas en la Cámara, siempre está atento. Hoy está haciendo un excelente papel como presidente de la Unión de Condóminos, Comerciantes y Productores de la Central de Abastos de Catepec, donde ha llevado una infinidad de acciones que ayuden a apoyar a la gente con su canasta básica. Inclusive, hoy Octavio, muy hábilmente, con motivo del aniversario de la Central de Abastos desde su creación, pues no ha parado de tener eventos tras eventos tras eventos y cerró la semana pasada con un gran baile sonidero y un espectáculo de primer nivel de lucha libre. Ha estado rifando distintas cosas, inclusive algunos vehículos, y trae una labor muy interesante Octavio en la central de Abasto y al exterior de Ecatepec muy atenta con la gente. Y un prospecto, un proyecto, pues que no puede descartarse entre los aspirantes. Sobre todo si ahora hubiera decir que cambian por género, tocara para que te pegue un hombre, pues ahí está Octavio Martínez Vargas, que podría ser la opción. Eh, pues, también por ahí que tiene su corazoncito y lo vi por ahí platicando con la lideresa estatal de Morena, con Luzma Hernández, es el ingeniero José Luis Gutiérrez Coreño, mi amigo, y es también aquí colaborador de Mexiquense, pues que también aspira a volver a ser. Él ya fue presidente municipal, fue diputado federal,
pero ha estado muchos años en stand-by. José Luis Gutiérrez Cureño pues insiste en buscar un espacio. Hay que reconocerle a José Luis Gutiérrez Cureño que es un hombre con gran capacidad política, intelectual, conoce el oficio político. Yo lo comparo con Porfirio Muñoz Ledo, que era un hombre tan inteligente, pero Porfirio Muñoz Ledo era tanta su inteligencia, tanta su sabiduría, que llegó a un momento que se enredó y no pudo llegar a ser presidente de la República. Sin embargo, llegaron, por ejemplo, el caso de Miguel de la Madrid, que fue realmente el que impulsó a Miguelito en la Facultad de Derecho para que fuera presidente de la mesa directiva, pero era Porfirio el que lo armó. Y Porfirio, o sea, murió un gran ideólogo, gran pensante, y así veo a Cureño, yo lo veo un hombre pensante, analista, conocedor, culto, pero lamentablemente de que fue diputado federal plurinominal, de ahí presidente municipal, y ya no ha avanzado. La razón, no sé cuál sea, a lo mejor es tanta su sabiduría que en realidad hoy lo he visto que anda insistiendo en ser, pero a mí una fuente que muy precisa me dice, mire, Cureño le tienen preparada una propuesta, y le digo, ¿cuál es la propuesta? No, bueno, dice, va a ser diputado federal. Él puede servir a Morena como diputado federal porque no hay gente con perfiles fuertes como para hacer una coordinación. Ya Coreño fue coordinador de los diputados perredistas en aquella época, diputados federales, y hoy pues Cureño insiste, aunque él tiene su corazoncito, quiere ser nuevamente presidente municipal de Ecatepec. Pues ese es el escenario, vuelvo a repetir, para Ecatepec tenemos a Susana que busca la reelección, tenemos a Luz Hernández, la presidenta del partido a nivel estado, que insiste en que ella también tiene, pues quiere la oportunidad de ser presidenta municipal. Tenemos a Zaira Cedillo, la joven de 30 a 31 años, Zaira Cedillo Silva, que quiere también ser presidenta municipal, porque es muy joven, y es una propuesta de Horacio Duarte al estilo de Adriana Chávez, la de allá de Chihuahua, que es propuesta de Dan Augusto. Aquí esta muchacha, pues su mérito es ese. Lo digo con todo respeto, señorita Zaira, usted no tiene ni oficio político ni nada. Su mérito es la amistad personal que tiene con Horacio Duarte, que es la que la mantiene ahí. Pero bueno, yo la he visto de cerca y pues realmente no tiene experiencia. No hablo de mi limitada ni nada, pero no tiene. Ella insiste, Octavio Martínez por ahí, y ese es el panorama. Ya no me meto a los otros partidos porque no les veo. Por ejemplo, obviamente que el verde ecologista, que es aliado de Morena, pues no tiene más que Alejandro Albarrán, Indalecio Río, o Albarrán que quiera meter a su hijo, el que tiene un nombre medio extraño, que es ahorita actual regidor del ayuntamiento, que quieren impulsar de por ahí, pero no le veo, no tengo, al menos ahorita no visualizo a, a alguien que pudiera decir entrar, salvo que dieran oportunidad a un joven como Carlos Rangel, que es muy inquieto, ha sido, pues es un activista muy fuerte, es inteligente y hoy trabaja directamente con el doctor Eluviel Ávila Viega. Al parecer es un particular en la Cámara, Carlos Rangel. Pero no veo un escenario por el verde ecologista así de buen nivel. Y el PRI, pues lo veo casi muerto. Yo pensé que Jorge Hernández y María del Carmen de León iban a llegar con empuje y ver, proyectar. Pues no, están muy tibios. Yo creo que, como dije un día cuando los describí, se les hizo engrudo el almidón y ya no le veo así lo que pensé y dije, vamos a ver. Por ahí vi que organizaron un baile del danzón, que se dedican a felicitar a los cumpleañeros, como haciendo relaciones públicas. Pero no, el Jorge Hernández que yo conozco es un hombre combativo, luchador, pensante, bravo, enojón. No le veo nada. Y Carmen de León, pues finalmente es una mujer respetuosa, propia, adecuada. Pero pues no da color. Hasta este momento el PRI en Ecatepec no ha dado color.
Y ah, aquí hay algo que me llama mucho la atención de los aliados de Morena, que son Verde Ecologista y PT. Pues, aunque yo no lo esperaba, por ahí en el escenario, y de acuerdo a encuestas, aparecen dos personajes por el PT, aunque uno muy abajo, que es Fernando Vilches, que fue presidente municipal, pero me llama poderosamente la atención cómo ha aparecido Ernesto Santillán. Yo conocí a Ernesto Santillán desde que no estaba en política, que estaba ahí en UPRES, y al llegar el gobierno municipal de Fernando Vichy se va al jurídico, fue director jurídico de la administración de Fernando Vichy, y ya la siguiente administración, porque se religió, acuérdense, Fernando, aparece como primer regidor, y ya con un trabajo de activismo político muy interesante, y de ahí pues se lanza como candidato a diputado y lo logra. Pero ellos son productos de una situación muy especial porque eran morenistas y de repente hacen el cambio y se dedican a fortalecer el PT. Y hoy Ernesto Santillán es petista y es uno de los grandes fomentadores del PT en Ecatepec. Hay encuestas donde lo ven bien, el hombre se mueve bien. Yo he estado dándole seguimiento a su trabajo y se refleja buena imagen de Ernesto Santillán. Pero bueno, la moneda está en el aire y no se puede ahorita decir nada. La idea es tener un panorama de cómo está. Entonces, pues ya les digo, por Morena, Azucena, Luz Hernández, Zaira Cedillo, Octavio Martínez y José Luis Gutiérrez Coreño, pero ya me dice que lo está mandando de diputado. Por el PRI, pues no encuentro a nadie, solamente Brenda Alvarado, pero yo no creo que Brenda se tire al ruedo, porque en su carácter de secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI, pues tiene ganada una diputación plurinominal. Y obviamente, pues se va, te la regalan y se va. No creo que Brenda se arriesgue a aventarse a hacer una campaña. Pues no, entonces el PRI no le veo, ya dije verde ecologista, se tiene ahí a ¿cómo se llama? El verde, a Indalecio y a Albarrán. Se me olvidaba otra vez el PAN, Acción Nacional PAN, es también muy importante, no ha perdido su regiduría, muy hábilmente el profesor Óscar Florentino, Óscar Florentino Venancio Castillo, pues tiene años en el partido, ha sabido manejar, nunca ha perdido un espacio en el cabildo, se la han llevado él, su hermano Hugo, y hoy tiene a su hermana como segunda síndico del ayuntamiento de Catepec. Yo no sé, a lo mejor no veo el panorama que pudiera por ahí aparecer la hermana de Oscar Venancio como prospecta a la candidatura a la presidencia municipal de Ecatepec. Nosotros hemos sido muy respetuosos con la síndico, la hermana de los hermanos, de los Venancio Castillo, hemos dejado, pero realmente pues no sabemos cuál es la labor de la señorita síndica, que es hermana de los hermanos Castillo, que es la síndica del PAN. Pues bien, este es el escenario hoy político de Catepec y de Tecama. Espero poder estarles dando algunos tips. Yo les puedo asegurar que ando más o menos bien y vamos a dar las primicias de todo lo que se da. Recuerden, yo soy Juan Manuel Padrón y mi apellido Padrón, sí, Padrón, y obviamente que soy mexiquense. Gracias, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes.